Hola, hola crocheteras y crocheteros, espero que se encuentren muy bien. Y sí, ya estamos de regreso con nuestras flores reversibles. En esta ocasión te voy a enseñar a tejer esta linda gerbera reversible. Y si te gusta el proyecto, no olvides de regalarme un like, de suscribirte y de activar la campanita de notificaciones. También te invito a mi canal donde vas a encontrar más tutoriales reversibles tan lindos como este. Y bien, vamos a comenzar con nuestros materiales. Para este proyecto estoy usando hilo 100% algodón. Este es para un crochet número 3, pero mi tensión es más ajustada, entonces uso un crochet número 2. Napa o relleno acrílico y una brocheta de 30 centímetros, así como puedes ver. También silicona líquida y los ojitos de seguridad son de 5 milímetros. Para la hoja de nuestro proyecto estoy usando alambre de 0.3 milímetros. Y sin más que decir, mis queridos crocheteros, empecemos. Vamos a tejer la hoja en color verde. Hacemos 14 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 cadenas. Vamos a tomar el alambre y lo vas a colocar justo en el centro de la primera cadenita, así como puedes ver. De esta manera vas a dejar unos 2,5 centímetros de alambre y continuamos tejiendo. Te saltas la primera cadena. En la segunda cadena haremos un punto bajo y en la siguiente cadena otro punto bajo. Vamos 2 puntos bajos. Mientras vas tejiendo tienes que ir ocultando el alambre. Luego vas a tejer 8 medios puntos altos. Así hasta completar los 8 medios puntos altos. Después de los medios puntos altos vamos a tejer 2 puntos bajos. 1 y 2. En la última cadena vas a tejer 3 puntos bajos en el mismo lugar. 1, 2 y 3. Vamos a repetir lo mismo en este lado, siempre ocultando el alambre y también esta hebra. Empezamos con 2 puntos bajos. 1 y 2 puntos bajos. Luego me toca tejer 8 medios puntos altos. Después de los 8 medios puntos altos, tejemos 2 puntos bajos. 1 y 2. Vas a llevar esta hebra por la parte de abajo. Miren, así como envolviendo estos alambres. Tejes una cadena. Ahora nos toca la siguiente vuelta y vamos a comenzar con 2 puntos bajos. 1 y 2. En el siguiente punto bajo haremos un punto alto.
y 2 cadenas. 1 y 2. Retrocedes hasta la segunda cadena y haces un punto deslizado. A ver, una vez más. Ahora sí. En el mismo lugar donde tejiste el punto alto, vuelves a tejer un punto alto. Después vamos a tejer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. En el siguiente punto tejes un medio punto alto, 2 cadenas, 1 y 2. Retrocedes hasta la segunda cadena y tejes un punto deslizado. En el mismo lugar donde has tejido el medio punto alto, vuelves a tejer un medio punto alto. Está en el mismo lugar. Luego, 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. En el siguiente punto bajo, tejemos un punto bajo, 2 cadenas. 1 y 2. Retrocedes hasta la segunda cadena y haces un punto deslizado. Y en el mismo lugar donde has tejido este punto bajo, vuelves a tejer un punto bajo. Después vas a tejer 2 puntos bajos. 1 y 2. Después de los 2 puntos bajos, en el siguiente punto hacemos un punto bajo y 2 cadenas. 1 y 2. En el mismo lugar donde has tejido el punto bajo, tejes un punto bajo. Ya tenemos la punta de la hoja. En este lado vamos a repetir lo mismo que hicimos en el lado contrario. Empezamos con 2 puntos bajos. 1 y 2. En el siguiente punto bajo, un punto bajo y 2 cadenas. 1 y 2. Retrocedes hasta la segunda cadena y hacemos un punto deslizado. En el mismo lugar donde has tejido el punto bajo, vuelves a hacer un punto bajo. Bien. Después tejes 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. En el siguiente punto hacemos un medio punto alto, 2 cadenas. 1 y 2. Retrocedes hasta la segunda cadena y haces un punto deslizado. En el mismo lugar, un medio punto alto. Luego, 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Continuamos en el siguiente punto, un punto alto y 2 cadenas. 1, 2. Retrocedes hasta la segunda cadena y tejes un punto deslizado y en el mismo lugar un punto alto. Luego
terminamos con 2 puntos bajos. 1 y 2. Y esta hebra la vas a llevar por la parte de abajo, así como puedes ver, y te vas a saltar esta cadenita, esta primera cadenita. En el siguiente punto, aquí, haces un punto deslizado y vamos a cortar la hebra. Con esta misma hebra que hemos dejado, vamos a envolver el tallito de la hoja. Vamos a acomodar aquí un poquito. Envuelves de esta manera hasta llegar hasta el final y vas a colocar aquí un poquito de silicona líquida y pegas. Y así es como te va a quedar la hoja. Puedes colocar 1 o 2 hojas. Eso sí ya es a tu preferencia. Ahora vamos a forrar el tallito. Me voy a ubicar aquí en la parte de abajo. Y voy a colocar un poquito de silicona. Y con el hilo en color verde vamos a forrar el tallo. Lo tienes que hacer con mucha paciencia. Vas a forrar solamente hasta la mitad del tallo. Solo hasta la mitad. Ya he llegado a la mitad y aquí en este punto vamos a colocar la hoja. El lado del derecho tiene que estar mirando el tallo. Vas a sujetar así de esta manera y vamos a empezar a dar vueltas. Vas a llegar hasta terminar de forrar todo el tallito de la hoja. Después vas a levantar la hojita así de esta manera y sigues forrando el tallito. Igual llegas hasta aquí, colocas un poquito de silicona y pegas. Y si has forrado con amor, paciencia y dedicación a tu trabajo, entonces así de bonito te va a salir. Ahora vamos a tejer la parte de abajo de los sépalos de nuestra flor. Vas a dejar una hebra de unos 5 a 6 centímetros y vamos a hacer un anillo mágico de 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. No vas a cerrar el anillo mágico, así abierto se va a quedar. Continuamos con la vuelta número 2 y tejemos 5 aumentos. En total vas a tener 10 puntos bajos en esta vuelta número 2. Seguimos con la vuelta número 3. La secuencia que vas a repetir es de un punto bajo y un aumento. En total vas a tener 15 puntos bajos en esta vuelta número 3. En la vuelta número 4 tejemos un punto bajo, luego un aumento. Después 2 puntos bajos. 1, 2 y un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir. 2 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 20 puntos bajos.
Continuamos con la vuelta número 5. La secuencia que vas a repetir es de 3 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3 y un aumento. En total vas a tener 25 puntos bajos. En esta vuelta número 6 vamos a tejer un punto bajo en cada punto bajo. En total vas a tener 25 puntos bajos en esta vuelta número 6. Seguimos con la vuelta número 7. Tejemos 2 puntos bajos, 1, 2, luego un aumento. Después 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir, 4 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 30 puntos bajos. Y continuamos y vamos a hacer los sépalos. Vas a tomar solamente la hebra delantera. Empezamos con 2 puntos bajos. 1, colocas tu marcador. Recuerden que es tomando la hebra delantera. Y 2 puntos bajos. En el siguiente punto, un medio punto alto. Y 2 cadenas. 1, 2. Retrocedes hasta la segunda cadena y haces un punto deslizado. En el mismo lugar donde has tejido el medio punto alto, vuelves a tejer un medio punto alto. Y vamos a repetir la secuencia. 2 puntos bajos, 1 y 2. En el siguiente punto, un medio punto alto y 2 cadenas, 1, 2. Retrocedes hasta la segunda cadenita y haces un punto deslizado. En el mismo lugar vuelves a tejer un medio punto alto. Y vuelves a repetir la secuencia hasta llegar al final. Recuerden siempre que es tomando solamente la hebra delantera. Y así es como te va a quedar. Vas a terminar con un punto deslizado, justo aquí. Cortas la hebra. Y ya está. Miren. Ahora vamos a tomar estas hebras que están en el interior del tejido. Vas a tomar un punto y como aún estamos en la vuelta número 7, vas a cambiar de color de hilo. Estoy usando el color celeste. Hacemos una cadenita para asegurar. Esta sería la vuelta número 8. Vamos a tejer un punto bajo en cada punto bajo. En total vas a tener 30 puntos bajos en esta vuelta número 8. Continúas tejiendo hasta llegar al final. En la vuelta número 9,
La secuencia que vas a repetir es de 5 puntos bajos y un aumento. 1, colocas tu marcador. 2, 3, 4, 5 y un aumento. En total vas a tener 35 puntos bajos. Y en la vuelta número 10 vamos a tejer un punto bajo en cada punto bajo. En total vas a tener 35 puntos bajos en esta vuelta número 10. Seguimos con la vuelta 11. Hacemos 3 puntos bajos, 1, 2, 3, luego un aumento. Después 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir, 6 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 40 puntos bajos. Y en esta vuelta número 12 vamos a tejer un punto bajo en cada punto bajo. Al final vas a tener 40 puntos bajos en esta vuelta número 12. Y en la vuelta número 13 la secuencia que vas a repetir es de 7 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y un aumento. En total vas a tener 45 puntos bajos. Y de la vuelta 14 hasta la vuelta 16 vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. Ya hemos terminado la vuelta número 16. Ahora aquí en este punto donde está tu marcador, vas a tomar la hebra delantera y haces un punto deslizado. Aquí es donde vamos a comenzar a hacer los pétalos. Luego 9 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Vas a girar tu tejido de esta manera y continuamos. Te vas a saltar la primera cadenita. En la segunda cadena empezamos a tejer un punto bajo en cada cadenita. Vas a tejer 8 puntos bajos, así hasta llegar al final. Seguimos. Y ya hemos terminado de tejer los puntos bajos en esta primera tirita. Ahora te vas a saltar el primer punto bajo, pero vas a tomar la hebra trasera, aquí, estas hebras. Tomando siempre la hebra trasera, ¿sí?
Te saltas el primer punto bajo. En el siguiente punto vas a tejer un punto deslizado. Recuerden que es tomando la hebra trasera. En el siguiente punto, otro punto deslizado. Y vuelves a repetir 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Te saltas la primera cadena. En la segunda cadena empezamos a hacer puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí en la base, tomando la hebra trasera, te saltas un punto. En el siguiente punto, haces un punto deslizado. Y en el siguiente punto, otro punto deslizado. Y volvemos a repetir lo mismo que hicimos al comienzo. Así, alrededor de todo el tejido. Y ya tenemos las 15 tiras. Ahora, para terminar, aquí justo en este punto deslizado de la primera tirita, vas a tejer un punto deslizado. Y vamos a comenzar con el segundo paso. Empezamos con 2 puntos bajos, 1 y 2. Luego 5 medios puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. En el último punto, un punto bajo. Luego, 2 cadenas. 1 y 2. Retrocedes hasta la segunda cadenita y haces un punto bajo. Y en el otro lado vamos a volver a repetir lo que hicimos en el lado contrario. Empezamos con un punto bajo, luego 5 medios puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y terminamos en 2 puntos bajos. 1 y 2. Y ya tenemos el primer pétalo. Después te vas a pasar directamente a la otra tira. Aquí también tenemos 8 puntos bajos. Y empezamos con 2 puntos bajos. 1, 2. Luego 5 medios puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y un punto bajo. 2 cadenas, 1 y 2. Retrocedes hasta la segunda cadenita y tejes un punto bajo. Y
volvemos a repetir lo mismo en el lado contrario. Un punto bajo, luego 5 medios puntos altos. Después de los 5 medios puntos altos terminas en 2 puntos bajos. 1 y 2. Y eso es lo que vas a repetir alrededor de todo el tejido. Te vas directamente a la otra tira. Empiezas con 2 puntos bajos, luego 5 medios puntos altos y terminas en un punto bajo. Vas a continuar tejiendo. Y bien, ya hemos terminado. Y aquí justo en la base del primer pétalo haces un punto deslizado para terminar. Y dejas una hebra bien larga porque esa hebra nos va a servir para unir a la otra parte del tejido. En total vas a tener 15 pétalos, como puedes ver. Y de esta manera, mis queridos crocheteros, hemos llegado al final de la primera parte de este lindo proyecto. No olviden de dejarme sus comentarios y agradecerles por acompañarme cada vez que subimos un tutorial nuevo. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video.